Hola, muy feliz día del Sagrado Corazón de Jesús. Es una gran solemnidad y para nuestras congregaciones CPCR, cooperadores y cooperatrices. Así que quería regalarte una jornada de encuentro para que puedas profundizar en esta devoción, en esta piedad y poder rezarle al Sagrado Corazón en este tiempo de pandemia. Como siempre hacemos, pidamos la luz del Espíritu Santo para poder caminar, poder adentrarnos en el corazón de Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles que se han inflamado del amor del corazón de Jesús para experimentar su cuidado, su cercanía, su presencia amorosa y misericordiosa. Ave María purísima, sin pecado concebida. Muy bien, en este retiro jornada sobre el Sagrado Corazón, quería proponerte el siguiente objetivo: poder realizar una oración que salga de mi interior, de mi corazón, para vivenciar la experiencia del amor del Sagrado Corazón de Jesús, que me perdona y me ama con generosidad y me pide la conversión y el cambio de mi corazón, para que Él pueda orar y actuar. ¿Cómo lo realizaremos? Primero tendremos una pequeña enseñanza sobre el culto y devoción del Sagrado Corazón. Y segundo será poder orar con el texto de la Palabra de Dios que se nos propone para este viernes del Sagrado Corazón. La liturgia nos propone, para adentrarnos en este misterio de amor. Cuando hablo del corazón, tenemos que preguntarnos qué entendemos o qué queremos decir con esto. Por ello, el corazón en el lenguaje bíblico y de la teología espiritual significa que es el centro de la persona humana. Aquí está el centro de la persona misma, en el sentido de donde se asientan nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, modos de actuar. En él se produce la unidad de todas las facultades y potencias de la vida de cada persona. También el corazón como órgano, lo sabemos por la biología y porque lo sentimos nuestros latidos, como el respirar también, ¿no? Es muy importante en la vida de nuestro cuerpo humano. ¿Por qué? Ya que su función es esencial y primordial para nuestra vida biológica. No se puede vivir sin su buen funcionamiento tan sincronizado, que circula toda la sangre que lleva la vida de nuestro cuerpo. Es como una bomba, ¿no? Por él pasa toda nuestra sangre y se limpia con los pulmones, ¿no? Va llevando hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Fíjense en qué importante que le da el alimento y la vida a todas las células. Podemos agregar otro dato más importante del pensamiento filosófico y de los grandes pensadores, que cuando ellos hablan del corazón en sus escritos, lo hacen para transmitir sus sentimientos más profundos que brotan de su interior, de sus sentimientos, su sentir, que le da sentido a la realidad, otro sentido a la realidad. ¿Por qué? Porque por sí sola necesita esta misma realidad otra percepción que acompaña a la razón y al entendimiento, que si no sería una idea más fría, más mental, una idea más imaginaria, pero el corazón la hace llevar a la realidad propia, que nos toca vivir, la propia realidad, que a veces no queremos aceptar, porque es una realidad muy cruda, el sufrimiento, la pandemia, las enfermedades que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Esta pandemia que nos aqueja a todos. Entonces podemos sacar la siguiente conclusión del por qué la Iglesia existe esta devoción y el culto al Sagrado Corazón, que ya desde los primeros tiempos está presente
y que luego se difundió con la fiesta litúrgica haciéndose más universal, se extendió a todos. Y con las apariciones también del Sagrado Corazón, a Santa María Margarita Alacoque, que estas apariciones también del año 1600 vienen de alguna manera a testimoniar todo esto que la Iglesia ya venía viviendo, venía de alguna manera orando, venía testimoniando. La explicación teológica de cómo sucede esta misteriosa unidad en el corazón de Jesús con el corazón humano, sabemos que en la encarnación el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre tomando nuestra humanidad en el seno de María Virgen, por medio del Espíritu Santo. Aquí es el ahí en donde se manifiesta esta unión tan perfecta y admirable de la divinidad y de nuestra humanidad. En el corazón de Jesús, que por acción de la gracia participamos de ese tan grande milagro del Sagrado Corazón de Jesús, participar de ese corazón divino, en esta unidad que se da ahí, en la encarnación, como le llamamos, ¿no? La divinidad se une a la humanidad, unidad en el amor, que se entrega, se desposa por nosotros, se une a nosotros, por la gracia, para salvarnos. ¿Tiene sus consecuencias para nosotros hoy esta realidad? Claro que sí, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces nos ayuda a nosotros a que seamos y nos acerquemos a Dios a través del corazón. ¿Y para que Dios se acerque a nosotros a través de ese corazón? Ahí fíjense en qué lindo, nos acercamos mutuamente. Esta unión que se da en el corazón de Jesús la realiza Dios con nuestra naturaleza. Y podemos compararla como un desposorio espiritual, un matrimonio. Dios se desposa con nuestra humanidad. Así lo explican los grandes maestros de la mística y la espiritualidad católica, no quedando anuladas nuestras facetas o de facultades humanas. Al contrario, hay una complementación de las mismas con las de Dios humano, Dios divino. Hay una complementación, hay una participación por la gracia en esa unidad. Por eso volvemos a decir, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, el texto que se nos presenta hoy es el de Juan 19, 31, 37. La herida del costado. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piedras de los crucificados y mandaron retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era un sábado muy solemne. Los soldados fueron, quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados. Con Jesús, cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza. Y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrará ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Este es el texto, que lo vuelvo a decir, del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37. Reflexión del texto bíblico. El texto bíblico siempre nos ilumina en el misterio de fe que estamos tratando de compartir para sacar poder sacar algo para nuestra vida espiritual, poder sacar algo que nos ayude a poder aplicarlo a nuestra espiritualidad cotidiana. Podemos decir, en este momento tan impresionante de la muerte de Jesús, sucede algo milagroso que el evangelista San Juan subraya con las palabras del profeta.
Dirá el profeta, contemplarán al que traspasaron. Hoy queremos unirnos a ese momento de la palabra de Dios poniéndonos en oración contemplativa, que atestigua como de su costado abierto salió sangre y agua, el costado del corazón, mostrando así el nacimiento de la iglesia. La iglesia empieza a tener vida desde aquí, desde este momento tan doloroso, ¿no? Y tan triste, pero se da una nueva vida, este morir. Este hecho histórico que marca un hito, porque siempre reconoció la iglesia de ese costado abierto, como yo le decía, el nacimiento de la iglesia, y reconoció que el agua y la sangre que brotaron de ese corazón, que la lanza que traspasó el soldado, son figuras, símbolos de los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Dos sacramentos que hacen y dan vida a la iglesia. Fíjense en qué importante esto, ¿no? El agua es símbolo del bautismo porque nos limpia, nos purifica y nos hace poder participar como miembros de la iglesia, como hijos de Dios. Desde ahí somos miembros e hijos de Dios de la iglesia. Participamos de la vida de Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Y la sangre, símbolo del sacrificio eucarístico, ¿no? Es derramada por nosotros para nuestra salvación. Cada vez que comulgamos nos unimos más a este misterio que nos alimenta, el pan que nos da la vida. Sin la Eucaristía no existiría la iglesia. Fíjense en qué importante es esto, ¿no? Sin la Eucaristía no existiría la iglesia. Por eso debemos comulgar, por eso debemos participar de la Eucaristía, que es muy importante. Bien, aplicación para la vida espiritual de este misterio. Dios habita, vive en el fondo de nuestro corazón. Es un modo de la presencia de Dios. ¿Cuántas presencias de Dios conocemos? Muchas. Nosotros nos vamos a detener en esta, la que está en nuestro corazón. Esta modalidad de la presencia en nuestro corazón no es objeto solo de la experiencia, sino que es objeto de la fe misma, de nuestra fe. Por fe esto lo sabemos. Sabemos que Dios habita en el fondo de nuestro corazón. En los maestros de espiritualidad Santa Teresa y San Juan de la Cruz, ellos ahí nos dicen esto, nos transmiten esto, porque ellos lo han vivido, lo han experimentado, pero por fe nosotros también podemos verlo. Comenzamos el camino para ir al interior de nuestro corazón. Necesitamos, para poder ingresar, del recogimiento y el silencio. Es importante el recogimiento y el silencio, que nos ayuda a adentrarnos, porque ahí vamos a escuchar a Dios, vamos a encontrarnos con Dios, porque no es fácil adentrarnos cuando hay mucho ruido, cuando hay muchas cosas que nos dispersan. Bien, Dios es más íntimo que nosotros mismos, nos dirá San Agustín. En el centro de lo más profundo del alma está Dios, nos dice San Juan de la Cruz. La plegaria del corazón que hacemos es la peregrinación hacia el interior del camino a donde Dios mismo está. Se logra partiendo desde la humanidad de Jesús, el lugar del corazón, el reino de Dios, dentro suyo, porque su vida será cambiada, compartiendo desde mi corazón mis sentimientos más profundos, lo que yo estoy viviendo hoy, se los comparto a Él, en lo profundo de mi corazón, y ahí se produce ese intercambio, ese diálogo, esa relación, ese vínculo. Nuestro corazón está herido del amor porque tenemos el deseo de encontrarnos con ese amor, con nuestro amado, que es Dios. Esta herida sigue abierta porque tenemos que colmarla del amor misericordioso. Debemos zambullirnos en la contemplación del costado abierto del corazón de Jesús, donde brota la sangre y el agua que produce en nosotros esa experiencia mística de oración. Ahí está. Por eso es importante la contemplación que nos adentra con los propios ejercicios de recogimiento, de silencio, invocando el Espíritu Santo, haciendo esta oración.
para poder experimentar, para poder vivir desde la fe. Bien, y te dejo algunas preguntas que nos pueden ayudar a vivir un poco más este tiempo. Preguntas para poder llevar a la vida la devoción del corazón de Jesús. ¿Conocía el fundamento espiritual y teológico de esta devoción del corazón de Jesús? ¿Qué palabra y gesto que he orado y contemplado me han tocado el corazón? Caer en la cuenta. ¿Cómo podría vivir esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús hoy en este tiempo de pandemia? ¿Te parece posible? Tomo conciencia del amor traspasado en la cruz. Es por mí. Y este es el precio que Él pagó, su entrega sacrificial. Para llevar a la vida de fe como vivo hoy en mi bautismo, para poder llevar a la vida de fe, ¿cómo vivo hoy mi bautismo? Doy testimonio de la presencia de Dios y mi piedad eucarística en este tiempo de pandemia también da testimonio de adorar a Jesús, de buscar recibirlo una vez cada tanto, de poder participar de alguna manera de la Eucaristía, presencial o virtualmente. ¿Te parece que es actual esta devoción y se puede vivir en este tiempo tan cambiante de crisis? ¿Cómo vivencio el dolor y el sufrimiento en estos tiempos de enfermedad? ¿Soy compasivo, solidario con los demás? ¿Soy reflejo del corazón de Jesús y busco reparar las ofensas que se hacen contra Él? ¿Busco convertirme? ¿Busco cambiar? Eso es importante también. Y te dejo esto para que también lo podamos repetir, esta jaculatoria que todos la sabemos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.